Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller, la biografía de esta familia poderosa. Espero que no se hayan perdido ningún capítulo. A lo mejor son muchas páginas, pero necesarias para comprender cómo es que esta familia acumuló tanta riqueza. El día de hoy vamos a leer el epílogo. Epílogo. Finalmente, desde las escaramuzas de William Avery con la ley en los bosques del estado de Nueva York, el destino de los Rockefeller ha cuajado en la imprevisible química de padres e hijos. Sin embargo, los primos, más aún que sus antecesores, se han criado en un caldo de cultivo edípico. Para ellos, los actos más simples están cargados de agobiante significado. El camino hacia la madurez está jalonado de los remanentes emocionales de las pasadas pugnas entre padres e hijos. La recuperación de su propio yo no ha sido una simple rebelión contra los padres, sino que ha cobrado dimensiones de golpe mortal contra la familia, sus reglas y sus tradiciones, en su mundo de sombras y actuaciones, en el que cada gesto cobra proporciones sobrehumanas. El parricidio simbólico se transforma en homicidio contra la propia historia. Miembros de una familia de inmensos silencios en las que abunda todo menos el sentimiento. Los primos han tratado de adoptar las menos decisiones posibles, pero incluso su modesto deseo de ser primero individuos y después Rockefeller ha sido interpretado como afrenta moral a la dinastía fundada por el bisabuelo, deseo que con mordacidad inconsciente ha vulnerado el temor religioso que rodea a la familia y su misión singular. Eludiendo la responsabilidad de su papel y las obligaciones del poder, los primos, renunciando a algo tan portentoso, han roto la ilusión dinástica, como por arte de un monstruoso desliz freudiano. El intento enunciativo de que su único deseo es ser ellos mismos parece significar que lo último que quisieran ser es Rockefeller. Aparte de la dimensión humana de su dilema, los primos se han convertido en una especie de fósil viviente que da fe del esqueleto de una historia sin par. Todo el núcleo del proyecto dinástico de Mr. Junior era una artimaña de cálculo moral. Pretendía con sus esfuerzos filantrópicos purgar la sociedad de la fortuna familiar, limpiar la mancha del apellido, comenzando con una obsesiva necesidad de creer en la honradez de su padre. La vida de Junior se fue transformando poco a poco en un ejercicio de autojustificación y la familia en el vehículo de su anhelo por demostrar que el dinero encomendado a su custodia no solo se había obtenido justamente, sino que era algo bien merecido. La idea de Junior era que los futuros Rockefeller se ganaran la herencia asumiendo la responsabilidad de lo que el reverendo Gates denominaba el bienestar de la humanidad. Es decir, que en vez de que la riqueza les llegase aún mediante métodos indirectos, como recompensa a sus esfuerzos personales, el individuo hipotecase una vida de servicio a esa riqueza para así merecerla cumplidamente. El concepto de servidumbre implícito en la afirmación de Senior de que Dios le había concedido el dinero fue pulido por Junior, transformándolo en una sucinta moraleja, cuyos términos comprenderían sobradamente sus herederos. El poder, como el dinero, era un deber, y como el dinero formaba parte indeclinable del legado. Junior era un clasista que modelaba la naturaleza conforme a sus necesidades. Su desahogo predilecto siempre fue la construcción. Los materiales son inertes y manejables, requieren el concurso de otros conspiradores durante el proceso creativo. Tuvo también éxito en los vastos sectores de actuación que sus asociados le buscaron, ámbitos susceptibles de configuración mediante minuciosas infusiones de capital y por la dedicación específica del jardinero, pero aunque podía encargar e incluso alterar la naturaleza de las cosas, la naturaleza humana escapaba a su control. La naturaleza humana sería el elemento volátil en la empresa Rockefeller, y el problema se planteó de inmediato entre sus propios hijos, porque los hijos camparían por sus fueros en el épico espacio configurado por el prudente empleo que hizo Junior de la fortuna del primer John D. Los hijos nacerían social y políticamente, por encima del auge de las instituciones que había creado y de las relaciones que había establecido. Nunca pusieron realmente en tela de juicio los exagerados papeles que se le habían atribuido, simplemente no supieron encarnarlos debidamente ni enriquecer la identidad Rockefeller con poder de supervivencia, reduciéndola a dimensiones realistas, inteligibles y duraderas.
El descalabro de JDR3 en su papel de Delfín se acentuaría al tratar de rebasarlo, superando el cometido de representante de su padre. El sentido de la incapacidad de Lawrence para apartarse decisivamente del pasado y la autodestrucción de Winthrop se evidenciaría al final de sus vidas. La conclusión del impresionante ascenso de David en el Chase Manhattan Bank es que en definitiva las instituciones de Junior aportan la energía del aura Rockefeller y no al revés. Y la ambición de Nelson, cual implacable trastorno metabólico, se volvió finalmente en contra de la tradición en la propia médula de la moral de la familia, consumiéndola indiscriminadamente con todo lo demás. Parte del fracaso de los hermanos es atribuible a su cierta aceptación del destino inexorable que el padre había inculcado a la familia. Creían en ese destino a rajatabla, no solo para ellos, sino también para sus hijos. No tuvieron en cuenta la influencia que los trastornos sociales de los 60 ejercerían sobre los primos y supusieron que su apartamiento de los mitos familiares era una fase transitoria de su desarrollo, una especie de temor superable comparable a la indecisión que ellos habían experimentado de jóvenes para asumir el gran futuro que les esperaba. No supieron ver que, sin realmente quererlo, los acontecimientos habían apartado a sus hijos de ese sentido familiar de misión que a la cruel luz de Vietnam y después del Watergate parecería no solo exageradamente arcaica, sino culpable, incluso sucia. La curiosa angustia de la cuarta generación sería contemplar con cierta añoranza el pasado poder y la grandeza de los Rockefeller y al mismo tiempo comprender que no era para ellos. Se verían forzados a contemplar a la familia y su mitología con ojos de extraños y, en consecuencia, comprender que el lugar que su familia ocupaba bajo el sol era consecuencia del poder, no del mérito, y esta misión fue el hilo por el que fue devanándose el tejido de la esmerada tapicería moral de Mr. Junior. Con el abandono de los hijos de David Rockefeller, que renuncian a su carrera en el Chase para dedicarse al arte y a la medicina, se cierra una saga, porque a diferencia del dinero o la propiedad, el poder hay que ejercerlo para poseerlo. Ya cual fuera la influencia de la familia en el banco, como accionistas, sin un Rockefeller al frente de la institución, el Chase ya no aportará su magnificencia al concepto de dinastía, ya no será un instrumento del poder familiar, como lo es el Citibank del clan Stillman Rockefeller. Como su rival, el Chase formará parte de ese núcleo de instituciones interrelacionadas entre cuyos propietarios se cuentan los Rockefeller con otras familias de gran fortuna, pero propietarios únicamente por titularidad legal, no como potentados activos, como depositarios más que como soberanos con poder. La Fundación Rockefeller es el paradigma del destino de las instituciones pensadas para servir de baluarte perenne a la dinastía de Junior. Aunque ya no es monopolio del cerrado círculo de poder de la familia, sigue siendo el epicentro de la riqueza y el poder norteamericanos, y sus depositarios proceden de las amistades de los Rockefeller y sus pares institucionales. Está en la familia, pero ya no es de ella. Fórmula todavía más aplicable al consorcio de compañías encabezadas por la Standard de Nueva Jersey, que actualmente, cuando ha transcurrido más de una generación desde que la dejó el último Rockefeller, vuelve a ser la mayor corporación mundial. La dinastía es perecedera, pero las instituciones tienen vida propia. El proceso iniciado por el comisionista de Clark and Rockefeller con aquella primera inversión en petróleo dista mucho de haber terminado, pero la forma final que adopte está prefigurada en las actitudes de la actual generación. Quizás algunos de los primos sigan el camino de su tío Jay y sepan aprovechar la considerable energía que conserva el dinero, el apellido y las relaciones para alcanzar puestos de poder personal. Otros se contentarán con disfrutar la riqueza, al menos hasta el extremo que es posible tal disfrute para un heredero Rockefeller. Algunos otros persistirán en la excentricidad de la rebeldía, mientras tanto la masa crítica gravitará hacia una fusión con la aristocracia pecuniaria del país, y año tras año proseguirán las plácidas renuncias a las exigencias dinásticas. La Suite 5600 se verá obligada a reducir sus actividades para concentrarse en los donativos y en los impuestos, dos funciones inseparables dictadas por el importante remanente de la colosal fortuna. Su identidad parcial de gestora del destino de la familia se irá atrofiando paralelamente al propio sentido de vocación. La oficina familiar Rockefeller
no atraerá ya a ambiciosos con deseos de conseguir un empleo que les sirva para cruzar la frontera del poder público al poder privado. En lugar de la familia, habrá 5 familias, correspondientes a los 5 herederos varones, y mucho tiempo después de la muerte de los hermanos, sus nietos. La quinta generación heredará por fin los restos de la fortuna de Sr. los Trott del 34, que expiran legalmente cuando ellos alcancen la mayoría de edad. Los primos ya viejos se preocuparían sin duda por el impacto que esta súbita riqueza causa en sus hijos y por lo que presagia para los Rockefeller y su concepto de servicio, pero por entonces se habrá borrado en ellos la sensación de haber pertenecido a la familia norteamericana más eminente y la cuestión habrá quedado reducida a puro formalismo. Por lo tanto, se observa una extraña circularidad en la saga rockefelleriana. Es como si todo el esfuerzo desde la fundación de la Standard Oil fuese una burla absurda sobre el tema de la vanidad de los deseos humanos. Junior se empeñó en demostrar al mundo que la riqueza que había heredado era moralmente justa y al final sus esfuerzos ni siquiera lograron convencer a sus nietos. Construyó una identidad dinástica destinada a acortar la distancia entre los Rockefeller y el resto de la humanidad, y al final el esfuerzo solo sirvió para aumentar el espacio entre los Rockefeller y todo el mundo que, como ironía definitiva, dividió a la propia familia. El intento de los primos por recuperar la identidad personal sin prescindir de la familia es demasiado indolente y confuso, y en definitiva excesivamente frívolo para considerarlo una empresa heroica. Sin embargo, el final de la dinastía presenta una característica épica. A pesar de que sea más simbólica que factual, durante más de 100 años los Rockefeller han modelado sus ambiciones al curso imperial del país, y ahora se vislumbra su ocaso en un momento en que el siglo americano también fenece, más de 50 años antes de su término legal. Lejos de lo que había imaginado Junior, ninguno de los dos acontecimientos merece gran pesar. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Leímos el epílogo, los espero en el próximo video para leer las notas bibliográficas. Muchas gracias por escucharme.